Oveja Negra, combatiendo al capital. Secretario General de la Federación Gráfica Bonaerense, Héctor El Gringo Amichetti. Gringo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Fernando Gómez te saluda. Hola, buenas noches, Fernando, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto, Gringo. Queríamos consultarte cómo ves los desafíos del movimiento obrero en esta etapa tan compleja, tan dura de la Argentina. Sí, yo creo que el desafío más importante es construir una unidad, es decir, construir una metodología que permita unir todo lo que se está mostrando como respuesta del movimiento obrero y de los trabajadores en todo el país a los efectos de la política de este proyecto de la oligarquía, ¿no? Me parece que claro, ese es el gran desafío de este momento. Nosotros estamos viendo, como ha ocurrido otras veces en la historia, que un proyecto de estas características provoca, por supuesto, una respuesta del movimiento obrero. Hoy se está expresando más en el interior que en lo que puede ser a nivel de acá, del Capital Federal, Gran Buenos Aires, y a mí me parece que la tarea inmensa que tenemos las organizaciones gremiales, por lo menos las que tenemos un compromiso activo en defender los derechos de los trabajadores y un proyecto de país en beneficio de la mayoría, realmente es tratar de lograr un punto de unidad de todo eso, ¿no? Por eso nosotros venimos planteando de que la unidad debe ser con una definición muy clara de oposición a este proyecto, con una base programática y fundamentalmente con un plan de acción que permita darle continuidad a estas luchas, ¿no? ¿Y cómo evaluaron en ese marco la movilización del 29 de abril, en aquella monumental movilización de unidad que se... A mí me parece que, digamos, esta actitud de buscar unidad en la acción mostró claramente que el pueblo está dispuesto a expresarse, a salir. En ese caso fue muy masiva porque creo que reflejó, por un lado, los efectos que ya tiene este proyecto sobre el trabajo, es decir, una reacción donde se instaló como punto número uno la defensa de las fuentes de trabajo, y con una, digamos, presencia muy masiva de trabajadores de casi todos los gremios, también mostrando preocupación con respecto a que el avance de estas políticas van a llevar realmente a una situación de mucho desgaste, digamos, de los trabajadores. Entonces me parece que ahí hubo un punto de unidad en la acción que tuvo, digamos, como participación una de forma masiva del movimiento de los trabajadores. Ahora, lamentablemente, eso no se le ha dado continuidad por parte de una parte de la dirigencia sindical, y esto es preocupante porque genera algo de desaliento, ¿no? Nosotros hemos estado participando, sí, en acciones muy firmes, muy claras en el interior. Estuvimos en Rosario. Acompañando, digamos, a los gremios del movimiento sindical rosarino. Fue un fuerte gesto de unidad del gremialismo en Rosario el que se dio, y la demanda fuerte a la CGT en términos nacionales de la necesidad de estar en la calle. Sí, muy clara la definición, hay una inmensa mayoría de gremios, muy clara la definición con respecto a la postura que se tiene con las políticas del gobierno. El otro día estuvimos en un plenario en la CGT de Córdoba, con participación de regionales del interior de Córdoba también, y ahí salió una definición de movilización para este día viernes, tomando como eje también la defensa del trabajo, el rechazo a los tarifazos, a la inflación. Es decir, se están produciendo respuestas muy claras desde el interior, ¿no? Como ha ocurrido en otras oportunidades de la historia, casi siempre. De las provincias al centro, ¿no? Desde las provincias, claro, vienen realmente las respuestas más contundentes. Es que en alguna medida, cuando te escuchaba antes, Gringo, de plantear la necesidad de que la unidad se dé en torno a una agenda, a un programa político de los trabajadores, ahora no puede dejarse de venir a la cabeza Huerta Grande, La Falda, la CGT de los argentinos, digo, como un mojón en ese camino. ¿Cuál crees que tendría que ser la agenda de este tiempo? Cuando el movimiento obrero se ha unido en base a un programa donde ha tenido la mayor fortaleza,
donde la unidad ha sido más duradera, porque en definitiva se daba en torno a posiciones muy concretas. Nosotros el otro día lo hemos planteado en el Confederal de la CGT, un grupo de 20 organizaciones sindicales, presentamos un documento. Por supuesto que estamos a favor de este proceso de unidad que tendría que culminar con una nueva conducción de CGT el 22 de agosto, pero hemos dicho de que en virtud de las experiencias de uniones y desuniones de los dirigentes, en definitiva, o de grupos de dirigentes, nosotros entendemos que solo es duradera la unidad de la CGT si tiene una cuestión programática, que tiene que tener una definición muy clara con relación a la defensa de la industria nacional, porque en este momento está siendo realmente atacada la fuente de trabajo, sobre todo las pymes, que tiene que tener una posición muy clara al rol del Estado. Es decir, nosotros los trabajadores sabemos que el Estado juega un rol determinante en la defensa de la producción, del trabajo, y que tiene que tener posturas con respecto al proyecto de modificación de las jubilaciones, de previsión social, a la política de salud. Es decir, me parece que estas son ejes que deben estar muy bien definidos dentro de un programa, y que son los puntos que tienen que unir a los sindicatos. Y por otro lado, ahí también nosotros manifestamos la necesidad de un plan de acción, es decir, que esto no pasa solamente por una medida aislada, por un paro solamente, sino que hay que tener una acción que coordine todas las respuestas que están teniendo los sindicatos, desde el sector público al sector privado, y que tiene que tener como tercera cuestión una apertura muy fuerte y muy firme en la participación de las regionales del interior. Nosotros entendemos que precisamente la CGT tiene una dinámica y una fuerza en la medida que le dé participación al interior, que tenga ese respeto hacia la acción federal de los gremios. Hablando un poco del interior, no sé si lo estuviste siguiendo en estos días, el conflicto de los petroleros en todo el país. ¿Qué opinión te merece la resolución de Triaca de haberle puesto fin al acuerdo paritario sin el consenso de los gremios y haberlo asumido por una resolución interna del Ministerio? ¿En qué medida eso avanza en el esquema paritario que veníamos atravesando en los últimos años de la Argentina? No, me parece que se cambia el eje totalmente, pero bueno, es coherente con el proyecto que este gobierno intenta llevar adelante. Es decir, allí nosotros si pretende que los trabajadores nos acomodemos como variable de ajuste, como un costo dentro de la producción, nos acomodemos, digamos, a la cuestión del proyecto económico que el país que quieren imponer en el país. Es decir, me parece que esto ha quedado con una claridad absoluta, desde las medidas que está tomando el gobierno, que en general están destinadas a sectores del poder económico, con esa idea tantas veces pregonada en la historia y nunca visto en la práctica, que es el derrame posterior, ¿no? Sí. Y que mientras tanto, es decir, los trabajadores deben cuidar, respetar, digamos, el funcionamiento de las empresas desde lo que ha marcado el ministro, que es una cosa absurda, el problema de la falta de productividad por el ausentismo, cuestiones que realmente nosotros sabemos que pasa por otro lado. Es decir, precisamente el tema de haber tenido funcionamiento libre de paritario durante 12 años permitió que crezca la capacidad de consumo del pueblo, y que a su vez las empresas, la producción mejore, que las empresas inviertan, esta famosa historia de que las inversiones van a venir de alguna cuestión de capital extranjero, cuando nosotros, por darte un ejemplo, la industria gráfica invirtió, producto de la reactivación del mercado interno y de la protección de la industria con relación a las importaciones, invirtió en 10 años más de 2.400 millones de dólares, y no hizo falta que viniera la plata de afuera, lo hicieron los propios empresarios en el país, con un mayor apoyo crediticio, con medidas del gobierno de imponerle a los bancos que haya un porcentual destinado a la reactivación de las industrias, el apoyo a la inversión productiva. Es decir, para nosotros ese es el modelo
país que defendemos, y por supuesto lo que estamos viendo ahora es una visión absolutamente opuesta, que sabemos cómo termina en grandes crisis sociales, en estallidos populares, y realmente lo que nosotros queremos evitar. Nosotros entendemos que todo esto debe ser... No cierra sin represión como la que vimos el otro día en San Isidro en RB. Seguramente, porque en definitiva la única manera de contener todo el daño que provocan en los sectores populares es precisamente tratando de reprimirlo. Entonces, proyectos como este no se ha podido consolidar ni siquiera con dictaduras, es decir, mucho menos se va a consolidar dentro de un marco que se supone democrático, no más allá de lo que nosotros veníamos planteando también, de que de alguna manera va perdiendo legitimidad democrática el gobierno en la medida que las que gobiernan son las corporaciones, que la respuesta son a sus propios intereses, y que realmente van ocasionando un prejuicio para las grandes mayorías populares, ¿no? Buenas noches, gringo. Nicolás te saluda. Hola Nicolás, ¿cómo te va? Bien, y en esto que venimos pensando, gringo, ¿cuál crees vos que debe ser el rol del peronismo ante este nuevo escenario? Digo, y más allá de su representación parlamentaria o de aquellas organizaciones que componen al peronismo, ¿qué rol debe tener hoy en día? Precisamente el peronismo debe sencillamente levantar lo que es su origen, su proyecto genuino, que está basado en realmente la defensa de una visión humanista, la defensa de las políticas sociales fundamentalmente, y la economía tiene que girar en torno a eso. Por supuesto que acá se viene trabajando muy fuertemente para, como se ha hecho también en otras oportunidades, para vaciarlo al peronismo en contenido, para plantearlo como una variante más conciliadora con estas políticas liberales. Y realmente nosotros, y yo creo que fundamentalmente el movimiento obrero, lo que tiene que reafirmar en la concepción genuina del peronismo, ¿no? Que tiene un origen revolucionario, y que precisamente cada vez que se ha enfrentado con proyectos de estas características de la oligarquía, no ha habido, es decir, ha entendido que no hay ningún margen de negociación, de que la única manera es confrontar este proyecto, porque si se impone realmente va contra los intereses del pueblo, ¿no? Me parece que esto es lo que hay que rescatar, y yo estoy convencido que desde el movimiento obrero, desde el primer lugar, como ha ocurrido en épocas de resistencia contra dictaduras o contra gobiernos liberales, como fue en los 90, de allí nació la reacción. Es decir, más allá de la actitud de dirigentes claudicantes y de algunas inclinaciones negociadoras, en otra época le decíamos participacionistas, colaboracionistas, que puedan existir, ¿no? Pero los dirigentes en principio tienen algunos de los dirigentes tienen ese tipo de actitud, pero luego se tienen que reacomodar porque las bases, sus propias bases, están siendo perjudicadas por estas políticas. Porque el pueblo marchará igual, ¿no? Digo, con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes, así que se acomodan y reflexionan sobre la conducción o... Seguro, por eso el espíritu de ese proyecto peronista está en las bases, y muchas veces el dirigente se aparta momentáneamente, busca otras vías, pero realmente se tiene que reacomodar, porque si no las bases lo pasan por arriba.